Hola, ¿cómo Hola. están? Bienvenidos una vez al canal. Bueno, hoy les traemos un video que yo creo que va a ser muy duro para mí, para nosotros como familia. Sí, Es algo muy fuerte, es algo que todo el mundo comenta, pero nadie se atreve a hablar realmente de este tema. Eh, en primer lugar, antes de empezar el video, quiero que por favor se den la oportunidad de verlo hasta el final y que no juzguen sin antes pues terminar de ver el video. sí. Bueno, siempre se ha criticado mucho a Argentina por el hecho de que no hay negros, entre paréntesis, entre comillas, no hay negros en Argentina. ¿Por qué no hay negros en Argentina? Pues hoy vamos a ver el por qué no hay negros en Argentina y si realmente esto es verdad. ¿Será que realmente no hay negros en Argentina? Vamos a verlo hoy. Ay, Dios. Cuando grabo esto tengo la voz un poquito tomada por el partido contra Holanda y todavía no se jugó la semifinal contra Croacia. Pienso subirlo antes, pero si lo subo después espero que estemos en la final y si no, dieron todo, no hay nada que reprochar y estemos felices. Pero el tema es que ciertos países que ven la pelota cuadrada y no soportan la superioridad futbolística de la selección argentina, unas colitas juguetonas, no nos quieren dejar disfrutar de ninguna manera. No hablo, no sé, de Brasil, qué folclore, lindo el bardo que tenemos. Tampoco de México eternamente domado, que nos tiran la de ¿y tu economía argentino? ¿Ya comiste hoy? ¿Y la Falklands? Pero son respuesta de inercia, porque no pueden hablar de fútbol y tampoco fundamentan, porque si nos ponemos a discutir de algo social en serio, menos hablo de España llorando porque somos irrespetuosos e inventando que el mundial lo tenemos arreglado. Anda pa' allá, bobo. También nos tenemos que aguantar a nosotros mismos, los políticos que quieren desvalorizar al fútbol y al sentido patrio para rascar votos. Unos infelices pero viven acá. El mambo lo tenemos con el país más ignorante y soberbio del planeta. Estados Unidos de América, que por algún motivo están empeñados, desesperados, totalmente esquizofrénicos por demostrarle al mundo que los argentinos somos racistas y que si gana nuestra selección gana la xenofobia. ¡Cállese, agente de la CIA! Obvio, siempre saltamos con un cerral orto yanqui de mierda y nada más, pero también da pie para conocernos un poco mejor. Tampoco somos santos, pero mucho menos lo que pintan. Y mi idea en este video es demostrar y detallar paso a paso cada cosa que nos dicen y no es, y cada cosa que hacen que les lleva totalmente la contraria. Todo surge con... Mis primeras impresiones del video, la verdad, creo que de entrada fue un poco fuerte, como muy arrogante, muy déspota, como que tachó a todos los países, mejor dicho, les dijo prácticamente a todos los países de los que hablaba, como España, México, los insultó en pocas palabras. Y yo creo que este video va a estar muy duro. Sí. Fue duda. una pregunta constante de por qué no hay jugadores negros en la selección argentina. Y no se... Yo creo que esa pregunta no solo se la ha hecho Estados Unidos, sino que muchos nos hemos hecho esa pregunta. Todos los países del Todos los mundo. países nos hemos hecho esa pregunta. Porque, o sea, en Europa, en prácticamente todos los países a nivel mundial hay jugadores negros. Sí, en Francia, pues sabemos que Francia tiene muchos jugadores negros porque pues África prácticamente es una colonia, la mayoría son colonias francesas, o sea, seamos realistas, Francia es colonizador de África en gran parte, ¿no? También España sabemos que tiene muchas colonias en África, porque realmente África ha sufrido desde el inicio, ha sufrido demasiado, porque primero fueron esclavos, segundo siempre han estado bajo el yugo español, francés. Hay muchos países que tienen colonias en África hoy en día, en pleno siglo XXI, sí, donde se supone que todos debemos ser libres, que todos tenemos derechos y que deberían ser válidos para todo el mundo. Pues resulta que sigue pasando esto. O sea, tanto franceses como españoles siguen teniendo la mayor parte del control en África. Entonces, yo creo que siempre han sufrido demasiado y que venga él a decir eso es como que es algo ilógico. Y más cuando se sabe
que los que colonizaron a gran parte de Hispanoamérica o que colonizaron a Hispanoamérica, de la que son parte de los argentinos, fue España, y también se sabe que los españoles trajeron consigo a muchos esclavos africanos. ¿Cómo es posible que digan que en Argentina no existen los negros? Es algo ilógico. Duro. No hablan de mestizos. Podemos saltar rápido con que muchos jugadores rasgos nórdicos justamente no tienen, pero hablan de afrodescendientes. La respuesta rápida, porque no es una serie de Netflix. Es que maldito. En serio, es un maldito. Es muy ignorante, la verdad. Sí, ya me está dando piedra, pero terminamos de servir. No, con lo que dice, no es una serie de Netflix, o sea, donde tienen que estar todos, o sea, la selección argentina. Es el único país donde ve que la raza negra es inferior a ellos. Y no es solo... Porque mira, ven, ellos piensan, y ellos siempre dicen que escogen los mejores jugadores para su selección, ¿sí? Entonces los otros países, ¿qué tienen? Entonces Argentina, ¿con quién compite? Argentina, ¿con quién pierde los partidos? ¿Quién le metió el 5-0 a Argentina? Un negro. Los dos negros, estaba Rincón, estaba el Tino. ¿Sí? Sí, ¿Qué hicieron con Argentina cuando Argentina estaba en su fervor, cuando estaba fuerte? Cogieron en Colombia y lo destruyeron. Pero no es ¿Ya? solo, o sea, no nos centremos en el fútbol. Lo que me da indignación acá es este tipo de historia. Mira, acaba de decir que no hay afrodescendientes. ¿Él sabe qué es ser un afrodescendiente? Yo creo que En no sabe. afrodescendiente también incluimos a personas mestizas, que serían las personas que se enrazaron con españoles, digamos, esos españoles que venían y violaban a gente negra, a sus criadas o a sus esclavas negras, y los obligaban a estar con ellos, y de eso nacían los hijos, que se llamaban criollos, o les dicen mestizos en algunos lados, o les dicen mulatos en otros, porque no son negros de piel negra así como José, pero son como yo, así. Esas personas son afrodescendientes porque son descendientes de personas negras africanas, por lo tanto son afrodescendientes. Entonces es imposible que en Argentina no haya negros o afrodescendientes. Es algo ilógico. Si a América llegaron tres raíces, digamos, estaba la española. Es que, o sea, La africana. Empezando por ahí. Y la indígena. La ¿De dónde indígena diablos eran salieron los originarias de América. Los indígenas eran originarios de América. Sí. Y estaban repartidos por toda América, Ajá. tanto Norteamérica como Centroamérica como Suramérica. Era población indígena. Llegaron los españoles en primer lugar, que eran europeos, que lo sabemos, tenemos descendencia europea, es lógico, y llegaron los africanos, que eran los esclavos que traían los españoles para América. Entonces, ¿cómo me vas a decir tú a mí que no hay afrodescendientes? Y no es solo que no haya afrodescendientes. Tú vas a Argentina o lees o escuchas la historia argentina y no aparecen por ningún lado los indígenas que eran originarios de América. Es algo ilógico, es algo que no tiene sentido Sí. para nadie. O sea, ellos son simplemente europeos. O sea, me vas a decir que en Argentina no había ni un solo ser humano, que llegaron los europeos y ya, ellos se asentaron en Argentina y ya nacieron ustedes. O sea, eso no le cabe en la cabeza a nadie. Mentira, porque en Argentina no hay afrodescendientes en general. Espera, ¿por qué? ¿Posta no hay? Los yanquis sin ningún conocimiento ni reparo en la historia dicen que somos nazis porque muchos vinieron a esconderse a la Patagonia y que exterminamos a los afros. La explicación que se tuvo en cuenta muchos años era que hubo variantes que hicieron que la población negra se reduzca enormemente. Una, que fueron carne de cañón del ejército revolucionario, que los mandaban al frente a morir, y otra, que la fiebre amarilla mató a los que quedaban. Ninguna es factible. Hay documentos que muestran que el ejército no se basó en cuestiones étnicas y no había gran cantidad de cargos altos ocupados por negros por falta de habilidad y conocimiento. Wow. Mira, escucha nomás, por falta de habilidad Y conocimiento. ¿A ti no te parece racista el comentario que acabas de hacer? O sea,
Y escúchalo muy bien, no había gente negra en cargos altos. ¿Los cargos altos alguna vez en la vida han ido a la guerra a pelear? Jamás. Los cargos altos solo se ocupan de las estrategias y mandar a los que son rangos bajos a morir por su patria. Entonces, ¿cómo me vas a decir a mí que no fueron carne de cañón cuando tú mismo estás afirmando que no habían cargos altos para gente negra? Porque no tenían las habilidades para poder estar en estos cargos. Habilidades como que estratégicas, no tenían esas habilidades, pero como eran fuertes y podían ir a luchar por ustedes, entonces los mandaban a que se mataran para poder defender su país. Y al final no terminaron ni siendo parte de él. O sea, han habido muchas personas negras tanto en México como en Colombia, en todos los países de Sudamérica, que han aportado grandes cosas a nuestra cultura y a nuestro ser de hoy en día, en la actualidad de Hispanoamérica. Entonces, y han sido reconocidos, pero es que, o sea, es que nada de lo que dice tiene coherencia. Mira lo que acaba de decir, que no había gente negra en cargos altos. ¿Cuáles son los cargos altos? Los generales, los coroneles, no sé. Ellos no van a la guerra. O sea, sí puede ser que vayan, pero es que, ¿cómo vas a comparar una persona, que sería el general o el comandante, que va a dirigir ese batallón o ese pelotón, a el resto de las personas? Los de rangos bajos son los que van y luchan por ellos, ¿no? Tú mandas a un pelotón a tal parte y él tiene que ir a luchar, quiera o no, porque tú lo enviaste. Entonces, puede ser que no hayan encargos altos, pero él no está desmintiendo de que hubieran personas negras dentro del pelotón o dentro del batallón. O sea, es algo que no está descartando. Sí. Entonces él mismo se está contradiciendo, y más con lo que dice, que no tenían la habilidad. Causa de las limitaciones que tuvieron como esclavos del Imperio Español, que en esas batallas echábamos de Argentina. Es más, el 8 de noviembre se festeja el Día de la Cultura Afro. No, y ¿sabes lo peor? Que dice como esclavos de los europeos. O sea, que ellos eran esclavos de ustedes, porque ustedes según son europeos. No, o sea, no, y los negros eran esclavos de ustedes, y no. los indígenas, ¿qué eran entonces? O sea, nosotros fuimos esclavos de los argentinos. O sea, y no teníamos la capacidad porque fuimos esclavos de los europeos, que son ustedes. Dios. Es que, Dios mío, es que por todos lados, es Dios, en serio. Rememorando la muerte de María Remedios del Valle, capitana del ejército argentino por mano de Manuel Belgrano y llamada Madre de la Patria. Esta pobre señora. Mira lo que dice. O sea, analicemos lo que lleva el video. Dice que los negros no tenían la habilidad para ocupar cargos importantes en el ejército argentino. Por ende, es poco factible o probable que los negros fueran carne de cañón, como dicen algunas hipótesis. Entonces, si tú me acabas de decir esto, porque ahora me dices que conmemoran el Día de las Negritudes o Afrodescendencia en Argentina, debido a que una comandante o general negra dando su vida para que Argentina fuera libre y sea lo que es hoy en día. O sea, es algo ilógico. O fueron o no fueron carne de cañón. O estuvieron dentro del ejército argentino o no lo estuvieron. O sea, decídete y define bien las cosas. Y por el lado de la fiebre amarilla, sí tiene lógica que se haya reducido la población negra, pero solo ocupó Buenos Aires. Por el lado de la fiebre amarilla. O sea, la fiebre amarilla única y exclusivamente atacó a los negros. A los negros. O sea, única y exclusivamente atacó a los negros, por Dios. ¿Dónde estamos? ¿Ah? O sea, sí tiene, o sea, según yo, las enfermedades no miran raza ni color de piel. Para el resto del país. Entonces, ¿por qué si en países vecinos como Uruguay y Brasil sí hay negros, pero acá no? La base es regla de tres simple y la causa es... Mira, o sea, ¿cómo es? Pongámonos, o sea, analicemos. Todo Hispanoamérica, es que no es solo Hispanoamérica, o sea, toda América tiene descendencia negra. Toda. Tiene descendencia indígena, ¿sí? Toda América, toda. Estados Unidos también la tiene. O sea, Estados Unidos, es que imagínate, o sea, hasta los estadounidenses, que son un país racista, son muy racistas, como es que Chile, Brasil, Perú,
Uruguay, Paraguay, toda América tiene población negra o afrodescendiente, como se le dice en algunas partes. Y el único país que no tiene es Argentina. O sea, ellos no tienen cultura, ellos no tienen historia, o sea, ellos fue el único país que los españoles dijeron, no, acá no vamos a traer esclavos, acá solo vamos a vivir nosotros y desde acá mandamos a todo el mundo. Porque no entiendo entonces cómo es que son solo descendientes de europeos, que no hay indígenas, no hay negros, pero sí son europeos, o sea... Wow, este tema te afecta muchísimo. Demasiado. Me dan el ego. En los años de esclavitud entraron 70.000 esclavos en el Cono Sur, o sea, territorio argentino, chileno, uruguayo y paraguayo. Para 1778 en el territorio argentino vivían 185.000 personas, de las cuales 50% eran esclavos. Lo que pasa es que hasta 1813, 35 años después, no había vientre libre. Las mujeres negras... No, pero miramos atrás un poquito. Mira lo que él dice, que habían esclavos y blancos. Ajá. Ni tan siquiera indígena. No sé si de pronto los indígenas nunca llegaron a esa parte de América, pero me parece muy extraño, porque en Chile hay descendencia indígena, en Brasil también, en Uruguay también, o sea, en Argentina no les gustaba el territorio, de pronto no era muy fructífero, entonces decidieron como que no ir para allá. Puede ser eso, ¿no? Que no era un territorio fructífero. A mí me gustaría que este tipo psycho, alto, rubio, no sé cómo sea su pigmentación de piel, se hiciera una prueba de ADN. Créeme que hay mucha descendencia. Estoy seguro que vos sos más negro que yo. Te lo aseguro. No eran dueñas de sus hijos y la mayoría de esos hijos eran mulatos, ya que eran abusados por sus esclavistas blancos. La mayoría de esos niños eran mulatos. Ni tan siquiera llevaban la sangre negra. Pero es que un mulato es un negro, José. Es un negro. ¿Sí? ¿Ya? O sea, no sé para ti qué sea la palabra descendiente. No sé qué sea para él la palabra descendiente. O que sea para él la palabra ancestros. ¿Cuáles fueron sus ancestros? Las personas antes de. ¿Sí? La población ya era... Ellos descienden de... En Colombia, por ejemplo. Vamos a hablar de Colombia. Hay indígenas, ¿no? Están los cabildos indígenas, los grupos indígenas. Hay indígenas. En Colombia no lo exterminaron. Y por otro lado... Hay un grupo que se llama negro, mulato, raizal, palenquero o afrodescendiente. ¿Quién eran los raizales? ¿Quién eran los negros? ¿Quién eran los afro? Todo ese grupo, todo ese combo eran las personas que venían de África, ¿sí? Que llegaron a territorio americano, ¿sí? Entonces, cuando tú me dices, no, es que acá no hay negros, ¿sí? Digamos que no hay negros. Pero tú mismo estás diciendo que hay mulatos. ¿De dónde vienen esos mulatos? ¿De a dónde vienen? Sí, o sea, es que, o sea, ya eso es caer en la ignorancia, pero en una ignorancia que pasa los parámetros, o sea, que ya como que es algo muy, muy loco, por decirlo así. Ay. O sea, se sabe y todos sabemos que las esclavas africanas eran obligadas, porque ni siquiera era que ellas se cogían con un blanco, se enamoraban de él y tenían sus hijos porque querían, eran obligadas, eran violadas, eran flageladas para tener hijos de ellos, ¿sí? Y que aparte no podían criar a sus hijos porque tenían que dárselos a él, bien fuera como esclavo o bien fuera como hijo o como lo que fuera que se los dieran, pero tenían que dárselos a estos españoles. Entonces tú me vienes a decir que no hay población negra, pero es que negro no es un color. El negro no es un color, es algo más que eso.
de 600.000 personas para la época. Asumiendo que cada madre tuvo por lo menos un hijo, el porcentaje negro pasó de un 50% a un 23%. Argentina empieza su revolución en 1810 y recién en 1816 se funda como país. Así que hasta antes de ser una nación buscábamos la abolición de la esclavitud. Ahora sí, la población afro podía mantener su porcentaje. 40 años después, en 1870, empieza el boom de la migración europea. Éramos 1.800.000 personas, de las cuales aproximadamente 400.000 eran negros. Pero para el fin de la migración, en 1914, la población blanca se cuadruplicó. Éramos 7.800.000 personas. Si seguimos la lógica de siempre, un 5,12% de la población argentina debería ser afro. La cuenta la hice Y es que él dice que la única población que se multiplicó fue la blanca. Porque vinieron personas. O sea, los negros no tuvieron hijos en ese tiempo. En todo ese tiempo no hubo descendencia negra. No. Simplemente morían y ya. Sí. solo. Usé todas las variantes que encontré y la lógica sobre todo. ¿Qué respalda que no esté diciendo una boludez? En 2005 el INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, calculó que entre un 4 y un 6% de la población es afrodescendiente. Y a mí, un random con datos históricos y Paint haciendo regla de 3, me dio clavado y perfecto un 5%. Nadie exterminó a los negros en Argentina. Pero esa cuenta da que una de cada 20 personas en el país es afro. Y sabemos muy bien que no es así, no los vemos. Tan solo un 0,4% de la población. ¿Cómo diablo lo vas a ver si la sangre que corre por tus venas es negra o indígena? No lo pueden ver. No, es europeo, José. ¿Es europeo? Él es europeo. Ah. No te confundas. O sea, Se estamos en clase de autopercibe historia. de esa manera. 1 de cada 250. Ahí sí tiene más lógica. Pero ¿por qué pasa esto? El mestizaje siempre estuvo presente. Los colonos españoles tenían hijos con los esclavos y aborígenes en el Río de la Plata desde el año Aborígenes. 1600. Además, la cantidad de esclavos que ¿Quiénes serían esos aborígenes que él habla? ¿No serán esos indígenas que eran... que tenía, que además era su territorio, era territorio indígena, y llegaron los españoles a dañar toda su cultura, su región, a apropiarse de cosas que no les pertenecían y a esclavizarlos? Pero eran aborígenes. ¿Tú sabes qué es la palabra aborigen? Cuando ellos hablan de aborigen, son los originarios del pueblo, o sea, las personas que estaban primero antes de la llegada de los europeos. Para ellos son aborígenes. O sea, no eran indígenas, eran solo habitantes del pueblo, ¿sí? Digamos, por ejemplo, acá llamamos raizales o palenqueros a un grupo africano que se refugió, por decirlo así, en San Basilio de Palenque, que era solo el pueblo de ellos, eran solo ellos. Por eso se les llama raizales o palenqueros, porque ellos no hicieron una mezcla como lo dice él aquí. Solo ellos Sí. se fueron a ese punto. Así como pasó con el pueblo de Yanga en Veracruz, que se fueron hacia el lado de Veracruz en México. Así pasó con nosotros en San Basilio de Palenque. Y para nosotros ellos son raizales o palenqueros, que son las personas que nunca se mezclaron con españoles e indígenas. Sí. ¿Sí? El resto todos somos una mezcla, todo el mundo es una mezcla. Pero hay distintos tipos de mezcla, ¿sí? Hay personas que se quedaron 100% indígenas, Ajá. ¿sí? Que conservan sus Sí. raíces. Hay personas, por ejemplo, si tú te vas a la costa atlántica en Colombia, tú ves más personas como blanquitos, hay Sí. blancos, hay Negro, negros. de una misma familia, salen de todos. Sí, hay morenitos. O sea, lo que quiero decir con esto es que si todo el mundo tuvo las mismas mezclas que tuvo Argentina, y en todo el mundo hay negros, afrodescendientes, hay raizales, hay palenqueros, es imposible que en Argentina no los haya. La mayoría de población tiende a ser indígena o mezclas entre indígenas e europeos. Eso se entiende y se sabe, porque es que si los aborígenes, como ellos le dicen, eran indígenas, es lógico
matemático además, lógica matemática, que haya más población indígena en todas las partes o en todos los países de Latinoamérica o Hispanoamérica a que haya más negros. Eso es entendible, pero que tú me digas que no hay es algo ilógico. Y por más de que sea un 0,4%, como estabas diciendo ahorita, hay gente. Por más de que sea 1 entre 20 argentinos, hay descendencia afro, hay personas afro. Y no entiendo por qué tanto misterio alrededor de esto. Y no es solo con los afrodescendientes, es con los aborígenes, como les dice él, o indígenas que habitaban el pueblo argentino, que también son rechazados o ocultados de la historia argentina. Es algo triste, Sí. triste que tu pueblo, en donde tú fuiste el primero que forjó, que hizo los primeros pinitos en el pueblo, cultivaste esa tierra primero, seas hoy en día nada a comparación de esas personas que vinieron a quitarte tu territorio. O sea, es algo ilógico que ustedes quieran borrar de su historia el hecho de que hay un antes y un después de los europeos o españoles que vinieron a colonizarlos. Ustedes tienen que tener en cuenta que hubo un antes, y ese antes eran personas indígenas. ¿Y cómo es posible que en Argentina no se conmemore a esas personas? No. ¿Sí? Desaparecieron los indígenas y Y desaparecieron desaparecieron los negros y solo quedan europeos. O sea, es que ni en Europa, Me duele. ni en Europa solo hay europeos. Me duele María Los Ángeles, una gran amiga argentina que tengo, es un amor. Llevamos más de 20 y pico años de ser amigos. No te pensaba conocer. Siempre. Nosotros, cuando no existían las redes sociales, existía más que todo el Messenger. Ujú. Y ahí nos hicimos amigos y nunca, todo el tiempo nos hablamos. Nos perdemos unos 2, 3 meses y volvemos. Es una Siempre- excelente persona. Y siempre estamos ahí. No sé cómo hago. Ella y también un amigo que la verdad nos apoyó muchísimo en el comienzo con el canal, nos ayudaba con todo lo que era lo de las grabaciones y todo eso. Gran admiración para él es argentino y la verdad no hay que generalizar, como siempre lo he dicho, no hay que generalizar porque en toda parte, en todo lugar en el mundo existe racismo, pero también hay personas buenas y hay personas que rescatan todo eso y hacen que el país sea un buen país. O sea, yo no puedo decir que los argentinos son racistas o hay xenofobia en Argentina a nivel general, porque no es así. En Pero todos los tipo- países pero hay... este tipo para mí es racista. Para mí también, para Ya, mí sí. Se llama Flacheo el canal. El tipo es racista. Lastimosamente lo que él muestra, lo que demuestra es racismo. ¿Sí? Y una persona que me diga a mí es que, mira, justificar una cosa como él lo justifica, eso está tapando el racismo que lleva por dentro y lo hace ser más racista todavía. ¿Ya? Y ofende a esa población doblemente que lo que tenía que ofender. Sigamos. Llegó acá puntualmente, era muy baja en comparación a la de otras naciones. Terminaron siendo un porcentaje muy reducido que a lo largo de más de 400 años de mezcla fueron perdiendo rasgos. Nuestro preámbulo proclama proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. El Qué justificación tan donda. En serio. término mulato para los hijos de blancos y negros se eliminó en 1800 y fue reemplazado por trigueño. A las mujeres negras se las trataba de mulas y eso era indecente e inaceptable. De a poco la cultura negra se fue perdiendo y crecía la Argentina, porque en este país no se te iba a condicionar por tu procedencia. Somos todos argentinos y estamos todos en la misma. Y siendo esto así desde... Quisiera saber qué es la cultura argentina. O sea, ¿cuál es la cultura argentina? Yo sé de la Sí. cultura colombiana, ¿no? No sé cuál es la cultura argentina, o sea... Ahí sí me perdí. Yo sé la cultura mexicana. ¿Cuál es la cultura mexicana? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Cuáles han sido su historia? Todo eso yo lo sé.
a pesar de no ser de México, pero la verdad desconozco por completo cuál es la cultura argentina. Porque es que los mexicanos siempre se han sentido orgullosos de sus raíces, siempre. Y José, o sea, ponte a pensar una cosa, digamos, hablemos de uno de los eventos que hace la cultura mexicana, el Día de los Muertos. Es una mezcla de una costumbre indígena con una costumbre europea que ellos recrearon, reconstruyeron o como quieran llamarlo, y de esto nace el Día de los Muertos, que ya lo hemos visto en muchas partes. Acá me dicen que se fue perdiendo la cultura afro y adaptaron la cultura argentina. Pero es que para adaptar una cultura y para hacer una nueva cultura, por decirlo así, tú tienes que recrear de algún lado eso, o sea, eso no nace porque sí. Fuerte. Debe haber algo que lleve a que nazca esta cultura. Entonces, si tú me dices que hay indígenas, hay afros y hay europeos, de ahí debieron haber salido, o sea, debió haber salido algún tipo de cultura y llegar a ser la Argentina que es hoy en día. Sí. Pero tú lo que haces es decirme que perdieron la cultura afro y adaptaron la cultura argentina. ¿Cuál es la cultura argentina? Siempre, lo de la invisibilidad es una pelotudez. Si viene un blanco y dice que es italiano, porque la abuela es italiana, lo vamos a tratar de pelotudo. Sos argentino, maestro, ¿qué raíces? Naciste acá. Y funciona a la inversa también. Y esta cuenta sirve para todo el mundo. Brasil, con una población de 800.000 a principios del siglo XIX, en total a lo largo de los años de esclavitud entró 3 millones de esclavos. O sea que el 80% de la población era negra. Pero con el... Vaya, o sea, 3 millones de esclavos a Brasil. Y Argentina solo llegaron 192.000. Lastimosamente desaparecieron 292.000. boom de la migración europea llegaron 2 millones de blancos, lo que emparejó las cosas y los dejó 50-50, como son en la actualidad. Pero acá viene lo importante: de ese 50% solo el 7% se considera negro, los demás se consideran trigueños. Vamos a otro ejemplo, pero a la inversa. En Sudáfrica están desapareciendo los blancos. En 1995 eran el 15%, actualmente son un 7,6%, la mitad. En Sudáfrica hay un genocidio de blancos. No, históricamente fue todo lo contrario, pero es genética, maestro, pasa eso, son más. Pero mira lo que la boludez que dice este tipo. En serio, es que es boludo, es bobo. ¿Cómo va a decir que en Sudáfrica están desapareciendo los blancos cuando él está llegando a un territorio donde el negro es predominante en ese territorio? ¿Sí? Llegan, póngale, que lleguen 1 o 2 millones de blancos, donde la mayoría es negra. Es como lo que pasa acá. La mayoría era indígena y europea, y lo que hicieron fue traer a negros. Es lógico que en un país como, digamos, México haya solo 2 millones de negros, o como un país como lo es Colombia haya solo el 10%. ¿Por qué? Porque no era nuestra hábitat, por decirlo así. No era nuestro espacio. Nosotros éramos africanos y lo que hicieron fue traernos obligados acá. Una cosa es llegar tú porque quieres, por decisión propia, y decir yo quiero vivir en tal parte, a que te traigan obligado, te den un trato indigno, te obliguen a hacer cosas que no quieres, te traten mal y tengas que hacerlo porque si no te matan. O sea, es algo muy distinto. Claro. Aparte, él viene y dice, por ejemplo, Brasil, o sea, yo no sé si a él nunca le dieron historia en el colegio, o no sé si en Argentina es que no les dan clases de historia, que no saben que sus ancestros eran indígenas también, porque es que me dice que Brasil llegaron 3 millones de esclavos negros y después en el boom de europeos se mudaron 2 millones más. O sea, ¿qué pasó con los indígenas que habitaban ese país? ¿Qué pasó con los europeos que llegaron primero acá antes de que llegaran los esclavos africanos? O es que los esclavos africanos se vinieron por sí solos en barcos. Después. Pero es que me dice que llegaron 3 millones de esclavos negros y después llegaron 2 millones más. O sea, no está contando los que ya habían. No habían indígenas ahí. No había nada.
No había nada, Coge solo más, llegaron los cemento. negros y ya. Concha de la lora. Así Mierda. que eliminada la ¿Viste lo pregunta que de hacen? por qué en Madre. Argentina no hay negros, tiremos una reversa. ¿Por qué en Estados Unidos sí hay negros? Y se viene, ojo, Los colonos británicos no se mestizaban, no tenían hijos con negros porque los veían inferiores. En Estados Unidos se abolió totalmente la esclavitud en 1865, 12 años después que en Argentina. Ahí empezó el mestizaje. Tampoco. Aunque se liberaron del imperio, las políticas segregacionistas se mantuvieron más de 100 años. Colegio para blancos, hospitales para blancos, transporte para blancos. Los blancos no querían mezclarse. Eso se llamó Eso no solo Código pasa en Negro y se Estados mantuvo Unidos. hasta finales de los años 60. Se dictaminaron normas Es que los negros tampoco querían mezclarse. Pero es que no solo pasó en Estados Unidos, José. O sea, que sí hubo, mira que chistoso, pero sí tuvieron privilegio los negros que llegaron a Estados Unidos, porque no fueron obligados o no fueron violentados para tener hijos de blancos. Eso me parece bellísimo, Sí. me parece algo increíble y estoy totalmente orgullosa de esa parte, ¿sabes? Sí. Me hubiera gustado que me hubieran colonizado a ellos, de pronto. Tómala. Pues sí. de convivencia exclusivas para negros, pisando la abolición de la esclavitud y eliminando nuevamente los derechos. Grandes pensadores como Martin Luther King y Malcolm X surgieron para poner fin a eso. Los Ujú. dos asesinados, pero lograron avances muy grandes para la gente de color. ¿Saben cuándo se legalizó el matrimonio entre negros y blancos en Estados Unidos? 1967, hace 55 años nada más. El mestizaje de ellos empezó hace 5 décadas, el nuestro hace 4 siglos, y tienen la cara... ¿Escuchaste este perro? Es que el mestizaje... Es que, o sea, ¿quién dice que porque no se podían casar no había mezclas? O sea, Imposible. es que no cabe en la cabeza. ¿Tú sabes desde cuándo las leyes se han roto? Toda una vida. Sí. ¿Cuándo la gente le ha hecho caso a las leyes? Nunca. O sea, que tú me digas a mí que antes de que se oficializara que el matrimonio entre blancos y negros, nunca hubo una relación entre blancos y negros en Estados Unidos, es totalmente ilógico y es una falsedad. de Porque- tratarnos de xenófobos en la actualidad. Somos un país que no importa de dónde vengas. Si querés vivir acá sos bienvenido. Tenemos problemas graves para expresarnos. Los brasileros salieron de la selva. Hay mucha ignorancia. Ujú. Usamos gentilicios como insultos, la palabra negro, y se condiciona mucho a la gente de países limítrofes por sus rasgos. Tenemos gente estúpida, pero no somos ellos. Nuestra educación y salud es para cualquier persona que... O sea, tienes gente estúpida, pero tú no eres estúpido. No, de verdad, no es estúpido. No, para nada, no. Es ignorante, que es distinto. Wow. habite, aunque en sus países no aplique lo mismo para nosotros. Igual que cualquier derecho, no ponemos normas restrictivas para la migración. Comparen nuestro visado con el de Estados Unidos y se van a dar cuenta. Ni hablar que en 2016 un candidato que prometía hacer un muro para frenar la migración consiguió el 47% de los votos. El Ku Klux Klan sigue teniendo miembros en la actualidad. Los crímenes de odio existen, tiroteos en masa exclusivos para latinos y negros. Pero lo peor, la policía es más de lo mismo. No podemos decir que somos santos, pero no tienen derecho a hablar de ningún país del mundo, y mucho menos de nosotros, que tenemos una diferencia abismal. Así que agentes de la CIA, váyanse a la mierda y aléjense de mis acuíferos. Espero haber informado bien. Cualquier error es validísimo, que me lo corrijan en comentarios. No, y la verdad, o sea, sí tiene razón, sí tuvo razón en algo. Estados Unidos es uno de los países más racistas del mundo, a pesar de tener una alta población negra. Eso es real, eso es totalmente válido, y si tú me lo dices hoy, mañana o pasado mañana, sé que es así, lo sé. Y sé que en Estados Unidos hay lugares o hay sectores en donde solo viven negros. Eso lo sé. Es que hasta ellos, que son un país racista, tienen negros en el fútbol. Hagamos un breve sondeo del video. Pienso que qué chévere que haya buscado cálculos, que se haya informado, pero creo que hay muchas falencias.
en lo largo del video hubieron muchas falencias, muchas cosas... Discriminación. Mucha discriminación y mucha normalización de la discriminación. Sí. Había demasiada normalización. ¿Sí me entiendes? O sea, decía cosas muy hirientes, pero lo normalizaba. O sea, que esa parte que dijo que en Argentina no importa si sos negro, si sos yo no sé qué, si sos yo no sé cuándo, eso es normalizar el racismo. Eso no es así. O sea, tú no puedes invitar a una persona en tu casa y decirle que no importa que esa persona sea de indígena, por ejemplo. No importa que seas indígena, sos bienvenido. Al decir no importa que seas tal cosa, estás siendo racista. Una cosa es que tú invites a una persona, ven, eres bienvenido a mi país, a decir, ven, no importa que seas negro, que seas indígena, que seas boliviano, que seas colombiano, ven a mi país. Eso es racista, no normalices. No, Por en eso, serio. por eso la pelea con los mexicanos. Es que, o sea, Los mexicanos tienen toda la razón. José, mira, o sea, cuando me dice a mí, espérese, por favor, espero no ser la única, vean el video 1000 veces conmigo y díganme en qué parte dijo que habían indígenas en Brasil y después llegaron los europeos con esclavos africanos y después llegaron europeos en el boom, que llegaron los europeos a toda América Latina. Díganme qué parte dijo que habían personas antes de, No, por favor. Te equivocaste, dijiste que en Brasil. Por eso en Brasil, es que en Brasil coge y dice, es que esa fue una parte que yo quedé como loca, ¿sí? O sea, primero nos dicen, por ejemplo, hablemos de Brasil. Habían 3 millones de esclavos africanos. Llegaron 2 millones más europeos en el boom. ¿Cuánto estaban en el boom los europeos? Y pues es lógico, quedaron 50-50. Por eso es que hay negros y blancos en Brasil. Pero no entiendo dónde quedaron las personas antes de. O sea, no hubo nunca un antes, José. En toda la explicación de él, nunca hubo un antes. Nunca dijo, en un origen, Argentina era habitado por tantas personas indígenas y después llegaron tantas personas europeas que trajeron consigo esclavos africanos y pasó esto y eso. Nunca dijo que hubo alguien antes. O sea, según él y según la información que nos dio, en ningún país que él mencionó aquí hubo alguien antes. O sea, no había un antes, mira que un después de. En algún video nos comentaron de que los argentinos habían aislado a los indígenas y que se avergonzaban de los indígenas. De sus raíces. De sus raíces y los habían alejado a las partes remotas donde y que eran llamados o sea, eran llamados bolivianos, que para ellos es un insulto, aunque no veo por qué es un insulto, si es un país como cualquier otro. Pero sí lo sacaron. Sí estuvimos leyendo eso, que los indígenas y los afrodescendientes afroargentinos están en un sector que son aislados completamente y que no se muestran al resto del mundo. ¿Los argentinos son racistas? Sí son racistas. Y es que no son racistas, o sea, no es que sean racistas los argentinos, su cultura es racista. ¿Por qué es racista su cultura? Porque no mira más allá. O sea, para que haya una cultura tuvieron que haber personas antes. O sea, tuvo que haber pasado algo para que se creara esa cultura. O sea, no es que nació y ya, nació. Ellos, y es algo ilógico. Exterminaron los indígenas y exterminaron los negros. O sea, no hay. Así o sea, solo hubieron... Y es que Ray, lo peor... ¿te acuerdas un detergente, una cosa de Ray que echaban? Sí, el matacucarachas. La vieja matacucarachas. Pero la cosa es, José, lo peor es que él a pesar que afirma que hubieron mezclas, que en toda parte del mundo hubieron mezclas, es que todos somos una mezcla, es que ya no hay razas puras, todos somos mezclas, pero descendimos de alguna parte. Sí. Tuvimos que descender de alguna parte. Yo descendí de alguien negro y pues no sé si mi otro descendiente era indígena o era español o era, no sé, pero sé que soy afrodescendiente. Mi papá es negro, mi mamá es blanca, pero los padres de ellos eran negros. Entonces, o sea, créeme que si le mandamos a hacer una prueba de ADN a él,
tiene raza negra. Tú no sabes qué fue primero, si el huevo o la gallina. Aquí no se sabe qué fue primero, si los europeos o los indígenas. Así mismo estamos. O sea, no se sabe si fue primero los europeos o los indígenas. Bueno, espero les haya gustado mucho este video. La verdad, sí me causó un poquito de indignación. Creo que no fui tan subjetiva esta vez. Fui un poco irracional al decir mis comentarios. Pero pues es la opinión de cada quien. Todos sabemos, pues, todos sabemos de nuestras raíces y todo lo tenemos muy claro. No sé si los argentinos lo tengan claro. Pero pues sí es de ponerse a analizar realmente. ¿Sabes? Es que yo a veces pienso que los argentinos viven como en una burbujita y están ahí en esa burbuja y si alguien se los explota, pues no aguanta. O sea, se pierde toda su ideología. Entonces, pues sí, hay que dejarlos en la burbujita. Hay que seguirlos protegiendo en esa burbuja. Entonces, pues el resto del mundo sabemos qué es lo que realmente pasó, cómo pasó esto, qué fue lo que se vivió en América Latina, en Latinoamérica, que son parte ellos de Latinoamérica. Supuestamente, ¿no? Y que se supone que si eres parte de Latinoamérica, que eres un hispanohablante, pues tendrías las mismas raíces que tenemos el resto de Latinoamérica. Pero pues como que en este caso es una excepción. Ustedes saben que en toda fórmula matemática hay una excepción. Y pues en este caso en nuestra fórmula matemática de Latinoamérica hay una excepción que es Argentina. Entonces tenemos que dejarlos que validen esa excepción, a ver si realmente aplica o no aplica en este caso. Pero mientras la validan, espero que les haya gustado mucho este video. Por favor, activen la campanita, compartan y comenten mucho, que vamos a estar muy pendientes de todos sus comentarios. Muchas gracias y chao.